Gracias. En nombre de Dios se abre la sesión. Saludar a los señores senadores que están presentes, al ministro, al subsecretario, al vicepresidente ejecutivo de NAMI, al fiscal de NAMI, a todos los que están presentes, al senador Elizalde que se acaba de integrar. Y vamos a iniciar la sesión con la presentación de lo que le hemos pedido con respecto a los temas que tiene NAMI por los temas de la Superintendencia de Medio Ambiente. Así que no sé quién va a hablar, si el ministro o el vicepresidente en esta ocasión, pero tienen la palabra. Gracias, perdón. Sí. Perdón. Secretario, ¿hay cuenta? No hay cuenta, señor presidente. Gracias. Deseo la palabra, ministro. Gracias, presidente. Quiero saludar a los miembros de la Comisión de Minería del Senado, agradecerles que nos hayan invitado para poder exponer sobre esta situación. Me acompaña hoy día el subsecretario Ricardo Irarrázaval, el vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería, don Robert May Nichols, y también don Max Larraín, que es el fiscal de la Empresa Nacional de Minería. Creo que una manera de poder entender y sacar las mejores conclusiones de el tema de la calidad del medio ambiente en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, producto de la existencia de la Fundición Hernán Videla Lira, es, presidente, no mirar esto como una foto, sino que como una película. Y digo esto porque, curiosamente, y seguramente hay muchas personas que no están ligadas al tema medioambiental o que no conocen la historia en esta materia, Chile, hasta el primer gobierno del presidente Piñera, esto hasta el año 2013, no tenía normas en materia de emisión de fundiciones dictadas. Y por lo tanto, habían otras normativas que se regían, pero no había normas. El año 2013 se dictó el Decreto Supremo 28 y este Decreto Supremo 28 estableció un plazo de 5 años para que las fundiciones del país tuvieran un requerimiento mínimo que era el 95% al menos de captura de gases. Esto entró en vigencia el año pasado con la Fundición Hernán Videla Lira, que cumplió en tiempo y en forma el Decreto Supremo 28, no así otras fundiciones del país, que se demoraron entre 6 y 7 meses en poder cumplir con esta normativa. Si uno mira el medio ambiente de las comunas de Copiapó y de Tierra Amarilla, en el periodo anterior, y yo espero que va a aparecer reflejado en la presentación que va a hacer tanto el subsecretario como el vicepresidente del ENAMI, si compara el medio ambiente que existía hasta antes de la inversión que costó aproximadamente entre 65 y 70 millones de dólares para los efectos de mejorar las emisiones de la Fundición Hernán Videla Lira, hay un salto muy importante desde el año 2018 al 2019 y al 2020. Si uno se fija por ejemplo, en la reducción del número de PICs en que se sobrepasa la norma, de acuerdo a la información entregada por el Ministerio de Medio Ambiente, hubo una reducción de 84% desde esa fecha a lo que había en periodos anteriores. Hay, en este caso, y ese es el fundamento de lo que ha ocurrido con la reformulación de cargo, hay errores humanos, hay también falta de información y en esta materia no vamos a tener ninguna reserva, sino que total transparencia con lo que ha sido el funcionamiento de la Fundición Hernán Videla Lira. Hoy día el nivel de captura, según la información entregada hace poco tiempo atrás, es de alrededor del 96% del SO2, cuestión que antes era muy, muy menor, ¿no? Tanto es así que, presidente, incluso hay unas organizaciones que presentaron un recurso de protección en contra de la Empresa Nacional de Minería
por esta situación, y ese recurso de protección fue fallado en favor de la Empresa Nacional de Minería. Y por eso creo que la situación es mejor que antes. No estamos conformes, queremos ir quizás a llegar a niveles mayores de captura de gases. En la medida que eso sea posible, que se hagan las inversiones que correspondan y que además de eso, y en esto ya con motivo de lo que ha ocurrido en el último tiempo, las personas que operan la fundición también han tenido efectos por el tema de la pandemia y por lo tanto han habido un número no menor de personas que han llegado desde, digamos, no con toda la experiencia y también, por supuesto, que han habido errores humanos que tenemos que reconocer. Yo quiero pedirle al vicepresidente de NAMI que pueda quería completar una respuesta respecto de unos datos que se le habían pedido en la sesión anterior, presidente, si fuera posible, respecto de lo que es el comportamiento de la ENAMI como para la pequeña y mediana minería y posteriormente al subsecretario Ricardo Irarrázaval para que pueda exponer sobre el tema legislativo y normativo. Presidente. Adelante, Robert. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que respecto a la pequeña minería, que fue la última vez que yo vine para acá para poder hacer una presentación, estamos bastante contentos con los resultados. En la alimentación desde la pequeña minería, el abastecimiento ha estado por sobre lo que teníamos el año 2019. Hemos incorporado algunos nuevos productores y eso ha implicado que entre cobre y oro, porque claramente como el precio del cobre bajó, ahora está subiendo y estamos recibiendo más cobre, pero el precio del oro ha estado subiendo durante todo el periodo. Eso nos ha permitido que este año, en comparación con el año anterior, le hemos entregado casi por pago de tarifas, por su trabajo, a los productores mineros del orden de 10.000 millones de pesos más, por un efecto combinado de mayor tonelaje, de precio de los metales, tanto el oro como el cobre, y del tipo de cambio. Esos son los tres elementos que nos han permitido tener esta situación. Los productores mineros nos hemos reunido con casi todos los productores mineros este último año 2 o 3 veces, vía la SONAMI y vía otra instancia, y en general las sugerencias de mejora de ello han estado más bien por el lado de los tiempos de respuesta de la ENAMI, más que por los pagos y otras cosas. Y en ese sentido hemos tomado las siguientes medidas. En primer lugar, hemos seguido recepcionando durante todo este periodo todos los minerales, pese a que hemos tenido 90 personas que se han enfermado de coronavirus, y esto tiene mucho que ver con lo que planteaba el ministro anteriormente, y se ha notado más que nada en la fundición. Bajamos las tarifas este año por distintos motivos y hemos tratado de acelerar los pagos. Hemos tratado de que a los 12 días, si es que la ley todavía no está determinada del mineral de los productores, ya tengan el 90% del pago de ese mineral, de manera que no le afecte la caja a los productores mineros, y eso no lo usan todos los productores, del orden del 60% lo usan. Pero ellos están muy agradecidos porque por un problema de atraso nuestro en el análisis de las leyes, podemos generarle algunos problemas en la caja. La transferencia electrónica. Implementamos la transferencia electrónica a partir del mes de abril. Me parece que yo en la vez que vine, la vez anterior, yo comenté que estábamos implementándola. Ya casi el 50% de los productores mineros se han acogido y hoy día están recibiendo su dinero mucho más rápido vía transferencia electrónica, con lo que además eliminamos los contactos en los bancos y disminuimos la posibilidad de contagios. Y hemos seguido apoyando con crédito y con otro para reapertura de minas y otras cosas. Y en ese sentido, un elemento virtuoso a destacar es lo que estamos haciendo en la planta de Vallenar. En Vallenar este año estamos teniendo números azules, números positivos después de mucho tiempo, lo que nos tiene muy contentos,
porque le da una vida muy interesante a esa planta. Y ahí hemos hecho un trabajo con los productores de la zona, logramos abrir una mina, que es la mina La Productora, y que un productor ahí de Vallenar, don Lucas Godoy, ya la está explotando. Eso va a generar aproximadamente 40 posiciones de trabajo en Vallenar, y eso es bueno desde la perspectiva de la comunidad, pero desde nosotros es bueno porque nos asegura el abastecimiento de esa planta y podemos consolidar esos números azules, lo que le daría un potencial grande. Donde yo diría que eso respecto de la pequeña minería. Obviamente este ha sido, señor ministro, si usted me permite, un año complejo para nosotros en todo lo que ha sido el manejo de la caja. No ha sido fácil, porque como ustedes saben, hay una política de la ENAMI desde el año 2013, histórica, que fue aprobada por el directorio el 28 de noviembre del 2013, es que nosotros hacemos cobertura de todos los minerales que compramos y también de los inventarios. Y eso, y eso implica que nosotros, al momento de comprar en papel, inmediatamente vendemos ese mineral, vendemos ese producto, y si es que el precio baja, los brokers, que son las empresas que se dedican a esto, nos pagan a nosotros. Si el precio sube, ese diferencial se lo pagamos nosotros a los brokers. Cuando el tiempo es calmo y no hay cambios de precio, eso funciona perfecto. De hecho, ha sido una buena cosa que ha hecho la ENAMI en todo este tiempo. Pero ahora que el precio del cobre desde marzo a la fecha ha subido casi en un 47%, en marzo el promedio fue $2.28, 2.09 fue el más bajo, pero el promedio fue $2.28, pero en este momento que se está transando a 2.97, 2.98, no ha significado desembolso del orden de los $70 millones. Y eso nos ha tenido complicado en este tiempo. Hemos logrado, lo seguimos enfrentando, estamos haciendo algunas solicitudes de aumento de nivel de deuda para poder enfrentarlo, lo que ha estado buena en las conversaciones, y creemos que ya estamos cerca de la solución. Es un endeudamiento transitorio. Endeudamiento transitorio hasta el 31 de diciembre, porque lo importante, presidente, de lo que yo estoy diciendo, es que lo que nos hemos dado cuenta es que los fundamentos de esta empresa son los correctos. Pasamos por estos vaivenes como pasan todas las empresas del mundo, pero los fundamentos, estamos produciendo más, estamos produciendo mejor, estamos realizando, haciendo menos emisiones de CO2 al ambiente. Vamos en la senda correcta, pero este coronavirus de alguna manera nos ha golpeado. Hemos estado en contacto, estos problemas de caja, donde hemos tenido los mayores problemas ha sido con la mediana minería, no con la pequeña minería, porque a la pequeña minería se le ha cumplido en todos sus compromisos en todo momento, lo mismo que con todos los trabajadores de la ENAMI, donde hemos estado renegociando algunos pagos, presidente, y es importante que la comisión lo sepa, es con la mediana minería, y han sido bastante receptivos y han entendido la situación. Así que estamos avanzando. No le voy a decir que estamos durmiendo tranquilos, estamos ahí nerviosos, pero vemos una buena perspectiva al respecto. Me pareció que era importante empezar esta conversación, presidente, comentando esta situación. ¿Ricardo? Sí. ¿El secretario? Presidente está sin micrófono. Gracias, Robert. Subsecretario, le cedo la palabra. Muchas gracias, presidente. El ministro ya adelantó lo que de alguna manera uno puede establecer como los grandes hitos en materia de calidad del aire, y que es muy importante entender porque de alguna manera aquí, claro, hay una empresa del Estado que es la ENAMI, pero también hay un Estado que ha avanzado en forma normativa, en forma muy relevante y con efectos claros en cuanto a calidad del aire. Y que ha calzado con estos periodos, además. Efectivamente. Y entonces es muy importante un poco también entender toda la discusión respecto a la formulación de cargo de la Superintendencia a la Empresa Nacional de Minería en el contexto de las distintas normas y cómo estas se han vuelto más exigentes y que apuntan muchas veces a cuestiones un poco distintas. Y es importante por eso explicar un poco el contexto general de política pública respecto a lo que significa la calidad del aire a nivel país y en lugares específicos, como en este caso, ¿no es cierto?, de Paipo de Tierra Amarilla. Algunos antecedentes que creo que son importantes. Originalmente, las primeras normas o primeros planes de descontaminación
estaban conectados especialmente a las fundiciones. O sea, por cada fundición que hubo en Chile, y esto casi de la acción dictada la ley de base del medio ambiente, tenían que ver justamente, se generaron para adecuarlos a situaciones específicas de calidad del aire, pero muy conectadas a un solo emisor, que son las distintas fundiciones que habían en Chile. Entonces se generaron planes de descontaminación. Y esos planes de descontaminación, a su vez, empezaron a evolucionar en el tiempo y empezaron a generar los planes operacionales, que es una cuestión que es bien importante entender, y que también con toda la discusión de Puchuncaví y Quintero se generó una muy buen análisis de política pública respecto a cuál debería ser el rol de esos planes operacionales, que es una parte de lo que son los planes de descontaminación, y respecto a la cual voy a volver, porque justamente, y después se va a referir Max Larraín como fiscal de la ANAMI, varios de los cumplimientos tienen que ver justamente con los temas de planes operacionales, ¿ya? El segundo granito, luego de este plan de descontaminación referido a NAMBI de la Lira, es obviamente la norma de material particulado 2.5 del año 2011. Es una norma clave, porque de alguna manera lo que hace la norma de calidad, como ustedes saben, no se mide en las emisiones, no se mide en la chimenea, no se mide en los ductos, sino que se mide en el ambiente. Y al final eso es lo relevante, porque se mide justamente, por ser norma de calidad primaria, a los seres humanos, donde vive la gente. Por eso las estaciones de monitoreo de calidad del aire no están en la chimenea, sino que están justamente donde vive la población. Al final es cuánta emisión le llega a esa población. Y eso evidentemente cambia dependiendo de las circunstancias geográficas. Si estamos en verano o estamos en invierno es muy distinto, porque la ventilación en invierno es muy mala, pensemos por ejemplo el caso de Santiago, pero obviamente también Terra Amarilla, Paipote, pero las mismas emisiones en verano no producen ese efecto en calidad. Por eso la norma de calidad 2.5 de alguna manera es la gran norma ordenadora de toda la gestión ambiental en términos de calidad del aire. Y ojo, que es muy importante porque el SO2 es un precursor del material particulado 2.5. O sea, de alguna manera, bajando los niveles de CO2, también estoy ayudando a que bajen los niveles de material particulado 2.5. Y eso ocurrió, como les mencionaba, el año 2011. Que al final es una definición, bueno, de cuánto riesgo nosotros queremos, ¿no es cierto?, que le llegue a la población. Eso es lo que hace una norma de calidad. Y el resto de las normativas ambientales tienen que, en calidad del aire, obviamente tienen que apuntar a ese cumplimiento de calidad de la norma 2.5. Por eso que, por así decirlo, las dos grandes reacciones en términos de normas de emisión para que se pueda cumplir con esa calidad que establece la norma de 2.5 fueron la norma de emisión de centrales termoeléctricas y la norma de emisión para fundiciones de cobre, ¿no es cierto?, que el ministro ya se refirió a ella, ¿no es cierto?, que es el DC 28 del año 2013. Y es bien importante porque al final, si no hay muchos emisores de un gas específico, por ejemplo el CO2, si yo controlo la emisión, voy a tener efectos en calidad muy evidentes, ¿ya? Y eso también es importante destacar. En paralelo, siempre existe una norma bastante antigua, que es el año 2002, sobre el SO2. Que se acuerdan ustedes, establecía al fondo la medición de CO2 en forma diaria, no horaria. Y eso fue modificado el año 2018 con el DS-104, que estableció también, esto es en nivel de calidad, la medición en calidad de CO2. Entonces, es bien importante porque, por un lado, tenemos la norma de calidad 2.5 en calidad y, por otro lado, la calidad en SO2. Y una conexión entre ambas normas, porque el SO2 es precursor de la norma de calidad. Y de alguna manera eso permite, ¿no es cierto?, controlar a lo que son la calidad de una lógica más bien, cuando hablamos de salud de la población, estas son normas primarias, de una lógica crónica. Pero desde un punto de vista de política pública, y lo vimos en el caso de Puchuncaví Quintero, hay una parte todavía que esas normas o esa lógica de normas muchas veces no logran cubrir. Y se refiere específicamente con los temas de PICs. O sea, cuando hay en momentos muy cortos, muy precisos, ¿no es cierto?, y producto muchas veces de muy mala ventilación, o sea, porque las emisiones de una empresa generalmente son las mismas, ¿no es cierto?, si lo que se modifica la ventilación. Situaciones en el fondo que gatillan estos PICs, que de alguna manera fueron o quedaron cubiertos, ¿no es cierto?, por la norma diaria de CO2. Pero eso es una norma de calidad.
y esa cuestión de calidad para que las empresas emisoras finalmente no, con sus emisiones, no signifiquen que esa norma de calidad se vea superada, requiere, ¿no es cierto?, adecuaciones desde una lógica de planes de descontaminación y específicamente de lógicas de planes operacionales. Y esto es bien importante distinguir, porque cuando uno, por ejemplo, tiene que cumplir una norma de emisión, como el DC28, la norma de emisión de fundiciones de cobre, bueno, ENAMI tuvo que hacer un cambio tecnológico muy importante, que se refirió básicamente con los gases de cola. Y eso permitió una mejora sustancial en términos de calidad del aire de la zona. Esto es muy significativo, lo adelantó el ministro. Si comparamos los episodios del 2018 al 2019, es un 84% de mejora. Cuestión que además salió en la prensa. Pero esto también tiene repercusiones respecto a lo que es el 2.5. O sea, el material particulado 2.5 también ha mejorado de forma sustancial, entendiendo esta conexión entre el SO2, ¿no es cierto?, y el 2.5. Entonces, hay mejora en SO2, hay mejora a nivel, si vemos la parte más anual, hay mejora en el M2.5 y también hay mejora en cuanto a menores episodios. Sin perjuicio de eso, y como decía, todavía queda una parte no cubierta o bien cubierta, que son justamente cómo tratamos los PICs. Porque los PICs generan situaciones de salud de la población, de riesgo de salud de la población agudas, ¿no es cierto? No son análisis que son anuales, ¿ya? Y ahí entra lo que son los planes operacionales. Los planes operacionales, más que una gran mejora tecnológica, son básicamente decir, bueno, en qué momento dejar de producir, en qué momento no emitir, en qué momento cambiar algún sistema operativo. O sea, son cuestiones son muy operativas en el fondo y que tienen que ver, obviamente, con una gran capacitación que se requiere para aquellos trabajadores, ¿no es cierto?, que están involucrados en la gestión, en este caso específico de la NAMI. Y eso, de alguna manera, y con la nueva norma de CO2, que se hizo mucho más estricta, obviamente gatilló, ¿no es cierto?, en muchas empresas, no solamente la NAMI, tiene que ir adecuando sus operaciones, aquí no está hablando de grandes cambios tecnológicos, sino que sus operaciones para poder cumplir con esos estándares mucho mayores, ya no a nivel diario en el caso del CO2, sino que a nivel horario. Y de alguna manera, si uno analiza la formulación de cargos de la Super de Medio Ambiente a la NAMI, son cuestiones de información, y también varios temas que tienen que ver con los planes operacionales y funcionamiento de los planes, que obviamente generan situaciones que son muy complejas y graves para la salud de la población, pero que obviamente requieren, ¿no es cierto?, una adecuación de funcionamiento operativa de la NAMI de la LIRA para cumplir con esos estándares. Y eso es muy importante porque en paralelo a la NAMI, y sin perjuicio de la formulación de cargos de la Super de Medio Ambiente, y tal cual como lo va a señalar el vicepresidente y también el fiscal, se está gestionando justamente una modificación del plan operacional para poder adecuar ese antiguo plan operacional que viene de ese plan de descontaminación del año 94 a los nuevos estándares de la norma de CO2, de la norma horaria. Y es un tema que ya está relativamente acordado con medio ambiente, ¿no es cierto? Están algunos temas puntuales con salud, ¿no es cierto? Y muy probable en el fondo que existe un nuevo plan operacional que de alguna manera va, y lo va a explicar un poco el fiscal también, en lo que es el programa de cumplimiento que ya presentó la ENAMI en el fondo respecto a esta reformulación de cargos. Entonces, presidente, es bien importante tener este análisis un poquito de contexto normativo, o sea, de la acción del Estado en términos de calidad del aire, recordando la norma 2.5, la norma de emisión de fundiciones de cobre, la modificación de la norma de CO2 que la llevó a horario, ¿no es cierto?, el año 2018, y que entró el 2019, para entender también que claramente, bueno, la Super de Medio Ambiente lo que fiscaliza justamente son estos mayores estándares que implementaron estas normas y que de alguna manera la NAMI, ¿no es cierto?, y sin perjuicio de este plan operacional, ¿no es cierto?, que venía conversando, tiene que hacerse cargo ahora, bueno, formalmente, ¿no es cierto?, a través de un programa de cumplimiento que presentó para solucionar todos estos incumplimientos detectados por la Super de Medio Ambiente. Gracias, presidente. Ok, presidente, el vicepresidente de NAMI continuaría, presidente. Vamos a pedir compartir pantalla. Sí, si es posible, porque ahora tiene una presentación sobre el tema. Don Julio, si puede compartir pantalla. Está listo para compartir. Gracias, don Julio.
Ese. Anda para atrás. Un poquito para atrás. Ahí ya se ve. Funciona, si no funciona, hay que manejarlo. Ese aparato siempre genera lío. Señor presidente, si me permite, esta es la agenda de lo que queríamos presentar, que lo vamos a presentar entre el fiscal, don Max Larraín y yo. En primer lugar, los resultados de las emisiones, un comparativo entre el año 2018 y el 2020. Y es importante esta comparación porque tenemos antes de que estuviera la planta de tratamiento de gases de cola y posterior a la planta de tratamiento de gases de cola. Transparencia y cercanía con la comunidad. Hemos empezado el año 2018 un trabajo importante con la comunidad y también queremos mostrar los avances. Y posteriormente la primera formulación de cargos que nos hace la Superintendencia de Medio Ambiente el año 2019, que la hace posterior al evento que tuvimos en Tierra Amarilla. Te estoy viendo aquí. Que tuvimos en Tierra Amarilla. Si están viendo la... ¿Está viendo la presentación? Don Julio. Sí, la estamos viendo. Ya. Se ve. Perfecto. Y después la reformulación de esa formulación de cargos posterior al evento que tuvimos el 16 de abril en que generamos una alta emisión en Tierra Amarilla, fundamentalmente en la población Luis Uribe, y posteriormente la reformulación de cargos de la fundición por algunos eventos que hemos tenido durante este año que los queríamos mostrar. Y finalmente el nuevo plan operacional, todas las medidas que estamos presentando en este plan de acción operacional que nos permite asegurar. Si vamos a la siguiente, Max, por favor. Aquí podemos ver los resultados de las emisiones desde el año 2017 a la fecha. En color están por año, y si ustedes se fijan, en el 2018 tuvimos más de 70 situaciones, considerando las nuevas normas de medición de emergencia, la emergencia mayor a los 950 microgramos por normal metro cúbico. El año 2019 se tiene una bajada muy fuerte. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico de la izquierda, la bajada. Y este año hemos estado un poco peor que el año anterior, pero mucho mejor que el año 2018, y fundamentalmente porque hemos tenido dos situaciones claramente establecidas. El tema climatológico, este año el clima ha estado mucho más complejo que el año anterior y han habido cambios muy abruptos que no teníamos en el pronóstico que llevábamos, y se han producido cambios muy abruptos, pero sobre todo hemos tenido fallas humanas y que de una u otra manera también están asociados a todo el tema del coronavirus, porque hemos tenido que dejar por problemas de preexistencia, por problemas de edad y por problemas de enfermedad, 90 personas, de las cuales 75 son de la fundición, se nos han enfermado de coronavirus, para poder mantener la continuidad operacional y seguir soportando a todo el sector. Hemos tenido que reemplazar cerca de 200 personas por gente que tiene menos experiencia, y eso no ha hecho tener unos incidentes mayores, pero si ustedes se fijan, estamos muy en línea. Solamente en la alerta estamos en el doble, pero en el resto estamos bastante en línea en preemergencia y en emergencia respecto del año pasado. Y si nos vamos al gráfico de la derecha, ahí lo podemos ver estación por estación, donde podemos ver que claramente la estación más afectada es la estación de Paipote, pero que está mucho mejor que los años anteriores, que los años anteriores de 53, estamos casi en línea con el año pasado. Y en Tierra Amarilla, que fue lo que genera esta primera formulación de cargo, ahí ustedes pueden ver cómo ha mejorado desde el 2019 y el 2020 a la fecha. Antes, el 2018 tuvimos 13 eventos, el 2019 tuvimos 4 y este año llevamos solamente 3. La buena noticia es que ya está llegando el buen clima. Yo estuve las 2 últimas semanas en Paipote y ya no tuvimos ninguna extrema, ninguna situación de condición extrema. Ahora, si lo vemos en la lámina siguiente, Max, por favor,
Si lo vemos los PICs, esto es hora a hora, todos los días del año, la comparación del año 2018, el 2019 y el 2020. El color azul son los del año 2018. Si ustedes se fijan, ahí tenemos un PIC máximo de 2.000 microgramos por normal metro cúbico en el mes de julio. Y este año, en el color amarillo, el más alto que hemos tenido ha sido de 1.050 aproximadamente. Claramente hay una mejora y eso se debe a lo que planteaba el subsecretario anteriormente, a la instalación de la planta de tratamiento de gases de cola, que esa planta de tratamiento tiene una autorización de emisión de 600 microgramos por normal metro cúbico. Nosotros hoy día estamos emitiendo en esa planta menos de 200 microgramos por normal metro cúbico, lo que tiene un impacto económico no menor, porque el uso de peróxido casi se triplica al hacer eso. Pero como queremos estar ahí fundiendo por los próximos 100 años, es lo que tenemos que hacernos. Y esas son el tipo de decisiones que hemos tomado. Y si se fijan, los valores en amarillo respecto de los rojos y los azules están mucho más bajos. Eso es en Paipote. En la lámina siguiente podemos ver exactamente lo mismo para tierra amarilla. Para tierra amarilla, en que también se aprecia cómo hemos ido mejorando, pero ahí sí este año tuvimos una situación más seria en algún momento, pero no más seria que la del año 2019, pero sí nos acercamos bastante a los 950 y podríamos haber tenido una emergencia. Claramente la tendencia va a la baja y eso nos ha ayudado bastante a poder mantener una continuidad operacional en la fundición. En la lámina siguiente, aquí tratamos en este gráfico de mostrar un poco la historia de la fundición. Cuando esta fundición parte el año 50, era con una tecnología de horno de reverbero y el control del ácido del SO2 estaba entre el 0 y el 5% de todo lo que se emitía. En el año 71 se instala la primera planta de ácido y eso nos permite subir desde ese 0 a 5%, un 20 o un 25% del control de las emisiones. El año 92 se instala el convertidor teniente, pero se mantiene el horno de reverbero funcionando junto con la planta de ácido y ahí llegamos casi al 40-45% de control de las emisiones. Y el año 97, cuando se deja fuera al horno de reverbero, alcanzamos ya niveles de control de las emisiones de CO2 de 90%, porque también pusimos una planta de oxígeno y una segunda planta de manejo de ácido y de recuperación de ácido. El 18 de enero del 2019 se inaugura esta planta de tratamiento de gases de cola y eso nos permitió el año pasado movernos entre el 95 y 96% de control de las emisiones. El promedio del año pasado termina en 95,2%. Y en abril del 2020 pusimos el proyecto de adición de carga fría a los convertidores Peirce-Smith número 2 y número 3, con lo que reducimos en un 66% los movimientos, los giros de estos convertidores Peirce-Smith, y eso nos ha permitido tener en promedio este año un 96,2% de control de las emisiones. Si nos comparamos como cuando partimos el año 51 con un 5%, ha sido increíble. Y hoy día, el 2020, estamos haciendo una serie de elementos para tratar de movernos entre el 97 y el 98. Esa es nuestra gran apuesta para el año 2021. Entonces, son todas medidas y trabajos más bien de práctica operacional y de inversiones baratas para que el 2021 logremos movernos entre 97 y 98%. La ley nos obliga a controlar el 95% y además controlar estas emisiones horarias, no pasar los 500 microgramos por normal metro cúbico en ninguna hora porque ya estamos en alerta, preemergencia o emergencia. Y creemos que estamos en el camino correcto, pero eso no quita que podemos tener algunas horas con algunos problemas por fallas operacionales o por una condición climatológica que no fuimos capaces de prever con la tecnología que tenemos, que estamos modificando. Si vamos a la lámina siguiente, junto con todo este trabajo también hemos querido tener una cercanía con la comunidad y mostrar el máximo de transparencia. Entonces,
En nuestra página web, y que hoy día esto lo maneja el Ministerio de Medio Ambiente, no lo manejamos nosotros, está minuto a minuto, yo les diría, las emisiones que estamos teniendo, como ustedes ven en el cuadro del medio. Como una anécdota, yo les puedo decir que de lunes a domingo yo me despierto a las 7 de la mañana y lo primero que miro es este cuadro para ver cómo estamos en Paipote. Mi señora no está muy contenta, pero hemos logrado manejarlo. El ministro lo llama a las 7:15. Y el ministro me llama a las 7:15 para saber. Primera pregunta, ¿cómo está Paipote? Segunda pregunta, ¿cómo están los enfermos de coronavirus? Y todos los días. Entonces, ese es un elemento re importante y que lo tenemos en línea y que todas las comunidades lo pueden ver. Hace 2 meses atrás empezamos con una emisión de un reporte quincenal a la prensa regional de Atacama con todos nuestros resultados de emisiones, cosa que antiguamente no hacíamos. Y tenemos una sección especial en nuestra página web con detalle de la operación. Junto con eso, nuestro equipo de comunidad está en una continua relación con los vecinos de Tierra Amarilla y con los vecinos de la estación Paipote y fundamentalmente con los vecinos de la población Luis Uribe para ir sabiendo cómo vamos monitoreando toda esta situación. Eso es lo que yo les podría comentar. Y ahora, Max, si quieres seguir tú con lo siguiente, con el plan de formulación. Presidente, para que le solicitamos autorización para que pueda intervenir el señor fiscal del ENAMI. Matías, yo estoy con un problema de cámara, pero lo están arreglando, así que pónganlo. Ya, don Max. Gracias, presidente. Como bien resumió el subsecretario, lo que nos tiene aquí hoy día presente tiene que ver más bien con los PICs, con un aumento, con una intensificación en la norma, ¿no? La norma es mucho más restrictiva que la antigua. Había una evolución en la forma en que la norma regula a las fundiciones y en el caso particular a NAMI. A eso se suma los efectos de la pandemia, como decía al principio el ministro. Uno de los efectos de la pandemia en las fundiciones es que hemos tenido que hacer reemplazos. Y finalmente eso se traduce en que, a pesar de, como dice Robert, que hemos mejorado ostensiblemente e históricamente en el nivel de emisiones de la fundición, todavía queda una pequeña brecha en lo que tiene que ver con los PICs, como decía Ricardo. Cómo poder, de la mejor manera, evitar que existan estos PICs a través de una mejor predicción, un mejor trabajo humano y también, como nos pide la superintendencia, un mejor manejo y entrega de la información. Haciendo un poco de historia de la formulación de cargo, esto se inicia el 2019, producto de distintas fiscalizaciones que hace la superintendencia en la fundición, la primera el 2015, luego el 2018 y finalmente el 2019, y que van en paralelo con un recurso de protección que se presentó también en el 2019 en relación con un evento puntual del 16 de abril de 2019. Respecto de esto es importante señalar lo siguiente. Ocurrió un evento el 16 de abril de 2019 y se presentaron 2 recursos de protección, uno de la Municipalidad de Tierra Amarilla y otro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue, como corresponde, visto en la Corte de Apelaciones de Copiapó y finalmente en la Corte Suprema de acá en Santiago, donde se resolvió, y esto es importante porque va de la mano con lo que les voy a comentar de la formulación de cargo, que el organismo competente para conocer de este tipo de situaciones era la Superintendencia de Medio Ambiente. En paralelo, la Superintendencia de Medio Ambiente hizo esta primera formulación de cargo de 2019, que después se complementa, como les voy a explicar, con la reformulación de cargos del 2020, donde nos hacen presente 2 cargos. Uno que tiene que ver con el monitoreo de la torre de absorción y la torre de secado, que son situaciones que vienen de arrastre del 2015-2016 y que ya han sido resueltas. Y la segunda tiene relación con el plan operacional y si este fue cumplido en el evento del 16 de abril de 2019. Misma cosa que se trató en el recurso de protección que les comentaba recientemente.
Respecto a este punto en particular, lo que se decía era que la predicción meteorológica no fue la correcta y no se decretó condición mala cuando se debía haber decretado. Como nos permite la normativa vigente, nosotros teníamos dos opciones: ir por un programa de cumplimiento o formular descargo. Creímos que la mejor opción, para efectos de ir mejorando día a día el rendimiento y las predicciones de la fundición, era formular un programa de cumplimiento que presentamos dentro de plazo en agosto del año pasado. Este programa se enfocaba principalmente en los entrenamientos, en inversiones puntuales y al final del día en mejorar el pronóstico para poder estar bien preparado ante eventos climáticos que, como también decía el subsecretario, son al final del día la principal causa de estos pics. O sea, como decía aquí, lo importante, la fundición está emitiendo normalmente lo mismo todos los días y, como bien explicó el vicepresidente, es mucho menos y cada día menos, pero todavía tenemos los pics y eso tiene que ver mucho en cómo se comporta el medio ambiente y al final el clima y cómo eso se traduce en efectos en la población. Este programa de cumplimiento tenía un valor de 800 millones de pesos. Muchas de esas medidas ya se han implementado y otras están en curso. Algunas de esas se muestran en esa imagen. No me voy a detener, pero es importante señalar que la primera es crear un nuevo centro de control para un mejor tratamiento y mejor coordinación de la situación en la fundición, que se muestra en el diagrama de más abajo. Eso ya está implementado. Lo segundo, modernizar la instrumentación del sistema de control operacional de la torre de absorción y la torre de secado, que está en ejecución. Y finalmente, la implementación de una ecosonda, que es un instrumento de medición meteorológica moderno, en altura, que mejora ostensiblemente la manera de hacer predicciones ante eventos climatológicos que puedan producir estos pics que hemos comentado. ¿Qué sucedió entonces? El año 2020, producto de, primero, una norma más estricta, como es el Decreto Supremo 104, que establece una nueva norma primaria de calidad para el anhídrido sulfuroso en la región de Atacama. Segundo, la pandemia, que implicó hacer reemplazo en la fundición y, por lo tanto, no siempre tener la mejor manija para poder hacer estas predicciones. Como decía Ricardo, esto depende mucho de cómo se predice y cómo se hace una reacción oportuna. Y tercero, las condiciones climáticas, como decía también el vicepresidente, que este año han sido numerosas durante el invierno en la región de Atacama, provocaron algunos eventos ambientales que se tradujeron en que la superintendencia, ya sabiendo que era el organismo competente, ya resuelto en la Corte Suprema, que era la encargada de monitorear esta situación, a los dos cargos que habían originalmente en la formulación de cargo original de 2019 se suman 8 más, que son los que ustedes pueden ver en pantalla. En resumen, estos se refieren a dos grandes temas. Uno, y como decía también el subsecretario, al cumplimiento o no cumplimiento del plan operacional vigente, es decir, el plan operacional del 2015, pero a la luz de una nueva norma de calidad como es el Decreto Supremo 104, Exigente. que es mucho más exigente y que además es bueno decir que es posterior al Decreto Supremo 28 y cómo lo vemos esto en el tiempo. ENAMI fue ejemplar en el cumplimiento del Decreto Supremo 28, fuimos pioneros en cumplir con esta norma en diciembre, enero 2018, enero 2019, con la planta de tratamiento de gaso de cola, pero el 104, que entra en vigencia en mayo del 2019, se traduce en un nuevo desafío. En este nuevo desafío hemos tenido estas situaciones que vuelvo a resumir, tienen que ver con condiciones climáticas, con la pandemia y también con el mayor desafío de esta norma que es restrictiva y que apunta a ir eliminando todo tipo de brechas en materia de emisión, como decía el subsecretario. Estas 8 medidas las resumimos en dos grandes temas. Uno que tiene que ver, como decía, con el cumplimiento del plan operacional y la segunda con la forma en la cual ENAMI estaba entregando la información
principalmente de acuerdo a lo que exige el Decreto Supremo 28. Yendo una a una de los cargos, el primero tiene que ver con eventos propiamente tal, episodios críticos. El segundo tiene que ver con la entrega de información, es decir, no se declaró en el sistema de seguimiento ambiental de la SMA, lo cual es más bien una formalidad, porque la relación con la Superintendencia de Medio Ambiente, así como las otras autoridades ambientales de la región, es muy fluida y siempre se entrega la información oportuna. En este caso puntual tuvo que ver con la formalidad, con la plataforma en la cual debía entregarse la información. El tercer punto tiene que ver con un evento puntual en los hornos de conversión. Después el siguiente punto, el punto 6, haciendo el seguimiento de los 8 cargos adicionales, tenía que ver con los SEM, es decir, el sistema de monitoreo continuo de la fundición, que no estaba en una conexión en línea con la Superintendencia de Medio Ambiente, por lo tanto ella no recibió la información oportunamente. El séptimo, nuevamente relacionado con entrega de información, era la validación de los SEMS, es decir, que los SEMS cumplieran con los requisitos del Decreto Supremo 28. Esto ya fue regularizado y está funcionando, lo mismo que en el caso anterior. El número 8 se relaciona con los muestreos isocinéticos de material particulado en el horno eléctrico, cosa que también ya fue solucionada durante la mantención que se hizo en la fundición a principios de este año. El número 9 se refiere a la chimenea del secador, que durante los meses de 2019, enero, abril, septiembre, octubre y diciembre, excede el límite de emisión permitido, lo cual también se solucionó durante la mantención. Y finalmente, el reporte de los balances de azufre y arsénico relativos al año 2019, bajo la metodología que exige la superintendencia, cosa que se está trabajando ahora y ya están los trámites finales con la superintendencia. Entonces, en resumen, son cargos que tienen que ver con el cumplimiento de un plan operacional del 2015 bajo una nueva norma y muy exigente que es la establecida en el Decreto Supremo 104, y la entrega de información en la forma exigida por la normativa vigente, cosa que se ha ido solucionando en gran parte. El 11 de agosto, y tal como establece nuestra normativa, se presentó un nuevo programa de cumplimiento que contenía tanto las medidas ofrecidas en el programa de cumplimiento original, como nuevas medidas que apuntan a mejorar la operación de la fundición y a terminar con las brechas en todo lo que tiene que ver con los pics de emisión de CO2. El valor de esta nueva propuesta es de aproximadamente 52 millones de dólares. Una parte importante de eso ya se ha invertido. Lo resumía Robert antes cuando hablaba de la planta de tratamiento de Casecola y el sistema de edición de carga fría, como se señala más abajo. A eso se suma un cambio en la materialidad de ductos de manejo de gases, que se está cambiando de carbono a acero inoxidable. Porque hubo un accidente con eso y ese fue uno de los motivos de los PIC. Exactamente. Uno de los PICs fue como consecuencia de un problema en una tubería de carbono que es antigua y que en este programa de cumplimiento se estaría cambiando. Que dicho sea de paso, en la mantención de principio de año ya se hicieron varios cambios en las tuberías desde carbono a acero inoxidable. Y así se puede evitar las infiltraciones por corrosión y aumentar su vida útil. Otra propuesta es la instalación de cámaras termográficas para la detección de emisiones en las campanas del convertidor Teniente y Pierce Smith. Se suma a ello un proyecto de la sala de control centralizada que viene a mejorar la coordinación de las distintas instalaciones de la fundición de manera de hacer una predicción oportuna ante la posibilidad de PICs frente a, digamos, eventos climáticos o eventos operacionales. Luego tenemos un proyecto de captación de gases fugitivos del horno eléctrico y el convertidor Teniente y un abatimiento de gases. Y además de eso se suma diversas mejoras en procedimiento, aplicación de auditoría, instalación de nuevos
SEMS de respaldo, entre otras. O sea, todo esto apunta a poder cumplir con el exigente nuevo Decreto Supremo 104, sin dejar de mencionar de que ENAMI ha avanzado a pasos gigantescos en la reducción de las emisiones de CO2, como lo mostró el vicepresidente en las primeras láminas. Ahí se puede ver en las imágenes algunas de las cosas que se están haciendo y se van a hacer en la fundición en ese sentido. En la fotografía de arriba a la izquierda se puede ver un cambio en la materialidad de los ductos, que es lo que mencionábamos, pasar de carbono a acero inoxidable para evitar la corrosión y así también evitar gases fugitivos en eventos como el que mencionaba el ministro. La imagen de la derecha arriba nos muestra el sistema de edición de carga fría por campana a convertidor Pearce-Smith. Y abajo hay una imagen referencial de la planta de tratamiento de gas cola que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer cuando se inauguró en enero del año pasado, y que sin duda es la instalación más importante que ha permitido reducir las emisiones de CO2 en la fundición. Ahora, para ir terminando, todo esto tiene que ir de la mano con un nuevo plan operacional. Como decía el subsecretario, la norma se ha ido haciendo cada vez más estricta. Enhorabuena para ir disminuyendo las emisiones. Y ENAMI se ha ido adaptando a eso. ENAMI hoy día tiene un plan operacional que fue aprobado en 2015, que se hizo en función del Decreto Supremo 113 del año 95 y que establecía ciertos parámetros para poder hacer las predicciones frente a eventos climatológicos o eventos operacionales, de manera a evitar los PICs. Con el nuevo Decreto Supremo 104, que establece nuevas restricciones en materia de emisiones, incluyendo entre ellas emisiones horarias, como una novedad, y poniendo como límite 350 microgramos normal metro cúbico, se hace necesario hacer un nuevo plan operacional, que se pueda hacer cargo de ese Decreto Supremo, de esa norma de calidad nueva, y que al mismo tiempo va a permitir sumarse y complementar el programa de cumplimiento que estamos presentando, con un plan de acción operacional 2.0, podríamos decirlo, que cumple con el 104. Sin duda alguna, va a ser posible cumplir también con todos los requerimientos que nos hace la superintendencia en su formulación de cargo. En resumen, ENAMI está tomando un conjunto de medidas que se suman a los resultados exitosos de las instalaciones que se han construido para el cumplimiento del Decreto Supremo 28 y que van a apuntar a eliminar las brechas que todavía quedan y así impedir que existan PICs como los que todavía existen en los inviernos de la región de Atacama, y que si bien son cada vez menos, la autoridad nos está exigiendo cada día más, y por eso nos llama día a día a seguir trabajando para mejorar los estándares de la fundición. Eso por mi parte. El subsecretario quisiera un tema para terminar, para redondear, presidente. Sí, presidente, con su... Sí, ¿se escucha? ¿No? Sí. Es un poquito, claro, son muchas cosas muy específicas y técnicas, pero quizá uno debiera tratar de resumirlas como cuáles deberían ser los grandes desafíos ambientales de la NAMI. El vicepresidente mostraba como un gran desafío ambiental el llegar al 97% de absorción. Y efectivamente, y mirando los estándares de la norma, el DC28, claro, es ir mucho más allá del cumplimiento de la norma. Y con máquinas muy antiguas. Y claro, y en un contexto obviamente de lo que significa la NAMI, ¿no es cierto? Y el tiempo en el cual fue construida y cómo se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías. Pero por otro lado, el desafío pendiente es justamente cómo atacamos el tema de los PICs. Porque podemos llegar al 97% e igual se pueden producir PICs. Entonces, es un tema que es bastante más, que tiene mucha complejidad, porque cuando uno piensa en una inversión tecnológica, la hacemos, la inversión tecnológica, y disminuimos las emisiones.
Perfecto, pero eso no significa que vayamos a controlar sí o sí el tema de los PICs, que como decía el fiscal de la NAMI, ¿cierto? Depende de circunstancias meteorológicas, variables y básicamente también de temas operacionales, o sea, cómo reaccionamos operacionalmente frente a una situación climatológica en que hay poca ventilación. En ese sentido, la estrategia, desde el punto de vista de las políticas públicas, apunta justamente a esto que se llaman los planes operacionales, en que los planes operacionales, además, debieran tener un cierto nivel de flexibilidad, porque a veces, en el fondo, uno establece cosas en los planes operacionales y eventualmente en el tiempo uno se da cuenta que quizás no eran las mejores medidas para hacerse cargo de aquellos temas de mala ventilación y que tienen que ver cómo funciona operacionalmente una empresa específica como la NAMI. Por lo tanto, el plan operacional tiene también inserto en su lógica, en su ADN, una flexibilidad. O sea, hay una manera de ir testeando cómo se gestiona la industria, la empresa, para hacer frente a estas situaciones de mala ventilación. En un contexto, como veíamos, de disminución de emisiones, no solamente por la norma de emisión, sino que también en forma voluntaria, como se lo ha autoimpuesto la ANAMI, ¿no es cierto?, como un desafío ambiental mayor que permita tener una fundición por más tiempo y que también permita, en el fondo, una mucho mejor conexión con la comunidad, ¿no es cierto?, especialmente de tierra amarilla. En ese sentido, ese también debería significar el gran segundo desafío ambiental de la ANAMI. O sea, por un lado, la reducción de emisiones, yendo más allá de la norma, y por otro lado, cómo hacernos cargo del tema de los PICs de contaminación, desde el punto de vista operacional, a través de los planes operacionales, que además van a quedar cubiertos, punto de vista regulatorio, vinculante, a través del programa de cumplimiento, que además luego la Superintendencia del Medio Ambiente lo va a fiscalizar en cuanto a su cumplimiento y su fiscalización y su implementación. Y sin perjuicio que ese programa de cumplimiento debería tener ciertas lógicas de flexibilidad que permitan también ir adaptándolo en el tiempo, ir un poquito testeando cómo funciona ese programa de cumplimiento que traduce ese plan operacional. Por lo tanto, presidente, esos creo yo son los dos grandes flancos ambientales o los desafíos ambientales. El primero, como una muy buena proyección, y un segundo, que es bastante más complejo desde el punto de vista de sacarlo adelante, pero la cual el Fondo de la NAMI se ha puesto un poquito como meta y ahora además forma obligatoria a través de este programa de cumplimiento de la Super de Medio Ambiente. No sé si hay alguna consulta, presidente. Cortado esto, ¿no? Parece que no está el senador Provence. No sé si hay alguna consulta. El senador Provence está con un problema en su computador. Ofrezco usted la palabra, don Julio. No, tenemos que... No, Elizalde, le propongo que... El senador García Huidobro. Ofrezcamos la palabra. Senadora Proboste quería decir algo, ¿no? Sí. Quisiera bueno, agradecer la presentación que se ha hecho por parte de la ENAMI, del subsecretario. Sin duda que no es novedad los permanentes y justificados reclamos por la calidad del aire de quienes habitan en Tierra Amarilla, en el sector de Paipote, los que están alrededor de la Fundación Nambi de la Lira. Y a pesar de que se mostró esta lámina, tal vez si es que pudiesen enviar a la comisión un dato mucho más claro respecto de cuáles son las diferencias entre el plan de cumplimiento que enviaron en agosto del año 2019, que posteriormente que fue realizado frente a la primera formulación de cargos. Pero la preocupación que nosotros tenemos, y que ustedes también así lo han manifestado, tiene que ver con la resolución final de la Superintendencia de Medio Ambiente, que clasifica 2 infracciones graves y 2 como gravísimas. En ambos casos, graves y gravísimas, cada infracción puede dar lugar a la revocación respectiva de la resolución de calificación ambiental. Entonces, creo que sería importante conocer efectivamente cuáles son las diferencias entre el primer plan de cumplimiento y el segundo, tras las infracciones que
han sido señaladas. Presidente, creo que eso es bien importante. En segundo lugar, creo que es importante la honestidad con la que el vicepresidente de la ENAMI se hace cargo de que ha sido un año complejo desde el punto de vista de la caja, ¿no? Y eso contrasta con las declaraciones rimbombantes del ministro de que la situación es mejor que antes, como siempre suele señalarlo. Yo creo que es de interés de esta comisión conocer cuál es la crisis de caja que tiene la fundición ENAMI en general, atendiendo principalmente el endeudamiento, si es que el vicepresidente de la ENAMI se puede referir a ello, porque el año 2018 la deuda de corto plazo bordeaba los $100 millones y este año, agosto del año 2020, se ha triplicado. Entonces, si esto solo tiene que ver con las ventas a futuro, creo que es importante que lo pueda señalar el vicepresidente. Me alegro que haya señalado que se están renegociando los pagos con las medianas, porque no recuerdo, y a lo mejor quienes son más antiguos puedan también decirlo, pero no recuerdo un momento de una situación tan crítica de caja de la ENAMI en donde no se le haya pagado a las medianas empresas, particularmente a las de la zona de Atacama, Pucobra, Atacama Cosán, Minera Carola, entre otros, que no recibieron su pago. Yo en esto quiero ser muy directa con el vicepresidente de ENAMI y quiero preguntar si es que el viernes va a haber recursos para liquidar a los pequeños mineros. Y si vamos a tener recursos para pagar las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras de la ENAMI a fin de mes. Creo que sería importante también para esta comisión conocer cuál es el real estado de la situación económica a la que se hace referencia. El vicepresidente dice estamos cerca de la solución. Bueno, ¿cuál es esa solución? Eso, presidente, y conocer, insisto, presidente, si son solo problemas de las ventas a futuro que ha llevado a triplicar la deuda de ENAMI desde los $100 millones del año 2018 a $300 millones a este momento. Eso, ¿alguna otra consulta? Senador Elizalde, ¿alguna consulta? Presidente, ¿posible hacer una consulta? Sí, dele, senador. Ya, muchas gracias. En primer lugar, agradecerle la exposición respecto al tema ambiental. Yo comparto eso, que ha sido muy transparente, cosa que antiguamente nos costaba mucho tener esta transparencia, sobre todo en gobiernos anteriores. En segundo lugar, yo quisiera consultar respecto a los proyectos que existieron y las compras que hizo ENAMI en el periodo de la administración anterior respecto de distintas zonas en el país, pero que eso, me imagino, significó que no se pudo procesar. Quisiera saber si se está empezando a poder procesar, porque una cosa es tener un poder comprador en la respectiva zona y después eso no lo pueda procesar ENAMI. Me gustaría consultarle al vicepresidente si efectivamente eso se está poniendo y nos puede informar bastante respecto a esta situación y cuántos recursos ahí están. Y por último, consultarle respecto al tema y me preocupa, y eso quiero consultar al Ejecutivo y también ENAMI, la situación de que el hecho de que todavía no se vea en la sala el proyecto que usted presentó, el gobierno presentó respecto a la mediana minería, ¿qué efecto está teniendo esto también para ENAMI? Y en esta comisión fue rechazado 3-2, todavía no se ha visto en la sala, y yo quisiera saber por parte del vicepresidente qué efectos le puede estar teniendo también ENAMI el hecho de que la pequeña minería, algunas podría inclusive quebrar porque ellos no tienen precio de sustentación como la pequeña minería. Entonces, me gustaría una información bastante más completa respecto de esta situación. Muchas gracias. Gracias, presidente. Yo quisiera, primero que nada, contestar parte de las consultas que han hecho los señores senadores y después darle, si usted me permite, la palabra al vicepresidente para que pueda entrar en detalle. Siempre es bueno, presidente, generar una historia de las cosas, ¿no?
aquí se está diciendo cosas que no son ciertas. Aquí se está diciendo que el 2018 la deuda era 100 millones de dólares. Eso no es así. Eso no calza para nada. El 2018, el 2017 ya la deuda era de 200 millones, el 2018 era de 245. Ahí se hizo la inversión de casi 70 millones de dólares para lo que es el mejoramiento del tema medioambiental. Pero además de esto tenemos que sumarle, y podría, si ustedes quieren, podemos venir con el fiscal, con el vicepresidente, a exponer dos temas que son temas que están en los tribunales, en donde hay empresas que en la administración anterior hicieron perder más de 19 millones de dólares en temas que están hoy día con querellas del ENAMI en los tribunales, pero además de eso, con el sistema de gobierno de la empresa contratado en la administración anterior y denunciado por los sindicatos del ENAMI que nunca funcionó y que le han hecho tener una pérdida de 4 millones de dólares extra, ¿no? Pero a esto quisiera contestarle su pregunta, señor senador, en el sentido de que ¿cuál es el origen de estos gastos en cobertura? Ya explicó el vicepresidente con claridad meridiana que los problemas del ENAMI se generan en que el ENAMI, si compra el 1 de enero, tiene que procesar esos minerales, tiene que llegar hasta el producto final y después tiene que comercializarlo. Eso se demora entre 4 y 5 meses. Y por lo tanto, cuando la ENAMI compra minerales, tiene que hacer una operación de cobertura para resguardarse que el precio internacional, señor presidente, no baje y lo haga perder una cantidad enorme de dinero. Esto ya le ocurrió al ENAP tiempo atrás, y el ENAP perdió cuando se cortó el gas argentino 1.000 millones de dólares por no haber hecho la operación de cobertura. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y voy a la respuesta del señor senador para no esquivarla. ¿Por qué tiene estos gastos el ENAMI? Bueno, porque tenemos en Tocopilla una cantidad de stock de minerales que supera las 200.000 toneladas. Eso significa que cuando se anunció, y esto lamentablemente en la administración anterior se anunció, abrir poder comprador en Arica, fracasó, se perdieron 50 millones de dólares. Abrir poder comprador en Tocopilla, se juntaron estos minerales, pero nunca se hizo la planta para procesarlo. Recién la planta Barriles se inauguró el año pasado. Y además de eso, minerales que están estoqueados en la 4ª región, en donde también se abrió un poder comprador con un privado que también fracasó. O sea, aquí tenemos una cantidad de stock que la ENAMI, y por eso que la Dirección de Presupuesto, y con razón, le ha pedido poder licuar esos stock, producto de que la ENAMI históricamente ha tomado en un acuerdo del directorio de mucho tiempo atrás el poder hacer operaciones de cobertura respecto de todo el stock que tiene, ¿no? Y esto significa cantidades muy importantes de recursos. Si a esto le agregamos que desde marzo de este año a esta fecha el precio del cobre ha subido casi 47%, y ya explicó el vicepresidente que en las operaciones de cobertura, dependiendo de cómo vaya el precio, y esta ya no es voluntad de la administración, la empresa o recibe recursos o, en el caso de que sube el precio, tiene que pagar esas coberturas. Esa es la razón originaria de parte de la deuda, que no es 100 millones, vuelvo a repetir. Esta empresa, el 2017, tenía 240 millones de dólares de deuda y eventualmente se acumuló con el pago de lo que fue la inversión de aproximadamente 65-70 millones de dólares en todo lo que es el tema medioambiental. Pero quiero que el vicepresidente pueda referirse en detalle a los demás temas preguntados. Si me permite, señor presidente. Adelante, Robert. Respecto de las consultas, justamente hoy día nuestro nivel de deuda entre corto plazo y largo plazo está en 330 millones de dólares. El año 2017 estaba en 240 millones de dólares. Yo creo que la señora senadora, el dato que tiene de los 100 millones de dólares son los 85 millones de dólares de deuda de largo plazo que la tenemos que renegociar a fin de año.
pero siempre nos hemos movido en esos niveles, senadora, y estos 330 millones de dólares, la subida de 245 a 330 millones, están fundamentalmente asociados, como decía el ministro, a las pérdidas que tuvimos por estos contratos de D6Z y otros contratos, y además por la instalación de la planta de tratamiento de gases de cola, que nos hace llegar a 330 millones de dólares. Que se hizo con recursos propios, con se hizo con deuda al final, se hizo con deuda y por eso tenemos el aumento. Respecto de la consulta de la señora senadora, respecto al pago de trabajadores, este mes de agosto ya se pagó a los trabajadores ya tienen su sueldo y nunca pagado, y esa ha sido siempre nuestra prioridad. Los trabajadores, respecto del pago a los pequeños mineros, también está cubierto, se le va a poder pagar, y ya expliqué todo lo que estamos trabajando con la mediana minería de manera de poder enfrentarlo. Así que por ese lado no tenemos mayores problemas. Ahora, respecto de las soluciones de mediano plazo, estamos solicitando un aumento de deuda, tal como lo expliqué, y que se está siendo manejado, lo estamos viendo, y debiéramos tener una solución bastante rápido. Y por otro lado, estamos mejorando en nuestras operaciones de manera de poder vender más productos lo más rápido posible. Y de liquidarlo. Sí, y estamos trabajando en la liquidación de stocks. Como el senador García Huidobro sabe, nosotros tenemos un poder de compra en Rancagua, que es un poder de compra seco, no tenemos planta, pero ya ese es un trabajo que empezamos en diciembre del año pasado, que era el que más nos apretaba, y ya casi hemos liquidado todos los stocks de Rancagua. En Tocopilla, tal como planteó el señor ministro, ya estamos licuando esos stocks. El que nos tiene complicado es el de Mantos Blancos, porque en Mantos Blancos hasta octubre del año 2018 teníamos un contrato con la compañía minera Mantos Copper, la dueña de la mina Mantos Blancos, que nos procesaban estos minerales, pero por efectos en su proceso, ellos terminaron ese contrato, y hoy día tenemos 2 evaluaciones para licuar esos stocks, porque claramente vemos que la licuación de los stocks es lo que nos va a poder resolver esta situación. Yo diría que esa es la situación que tenemos, y tenemos un tercer stock importante en Ovalle, en la planta Delta, que son del orden de 350.000 toneladas de minerales sulfurados que tienen alto contenido de mercurio. Entonces tenemos que ir procesándolos de a poco, porque el mercurio nos afecta mucho, pero eso también tenemos 2 planes para poder licuar esos minerales. En resumen, el pago a los trabajadores de este mes de agosto ya está realizado, el pago a los pequeños mineros se está realizando completamente, no se ha dejado de pagar, senadora, a los pequeños mineros. Don Rafael está sin micrófono. A los medianos mineros dije yo que no se les había pagado, y di los ejemplos de las mineras que no se les ha pagado. No, a los medianos. Lo que pasa es que a los pequeños mineros tenemos las prioridades han sido los trabajadores, los pequeños mineros, los medianos mineros, y por eso hemos estado conversando, y la pregunta suya era si los pequeños mineros teníamos asegurados los dineros para pagar este viernes. Tenemos asegurados los dineros para la pequeña minería, senadora. Esa era mi respuesta. Disculpe si me expresé mal. No, muchas gracias. Senador Elizalde. No tengo consulta. Ministro, lo voy a llamar un ratito para ver otro tema. Ok. Ya, terminando la senador sesión. García, perdón, senador Alejandro. Ahí sí, yo estaba perdido con el computador, perdón. Sí, me queda claro. Sí, la duda mía es qué cantidad de productos se acumularon durante mucho periodo que no se pudo procesar. Y yo no sé qué porcentaje de efecto tiene justamente en el endeudamiento de NAMI eso. Y lo otro, consultar claramente si nosotros aprobáramos el proyecto que rechazó la comisión, ¿qué efecto podría tener para ENAMI también con lo que es indirectamente para ENAMI con la mediana minería? Presidente, si me permite, disculpe. Sí, adelante, Robert. Disculpe, senador, se me olvidó justo esa pregunta, la tenía clarísima.
para nosotros es importante ese plan de poder cambiar de garantías a seguros, porque a nosotros nos libera de deuda entre 23 y 30 millones de dólares, que nos podría facilitar bastante la caja en ese sentido, senador. Sería muy bueno para nosotros poder hacer eso, porque podríamos tomar algunos seguros liberando deuda que podríamos resolver el problema. Hoy día la deuda con la mediana minería es del orden de los 18 millones de dólares. Entonces, justo esos 23 millones de dólares que liberaríamos por esta ley nos permitiría enfrentar la problemática, y eso ya vemos que con algunas ventas de concentrado que hemos hecho, de aquí para adelante podemos ir enfrentando la situación del Senado. Presidente, yo le hago especial llamado a la comisión, porque si este proyecto se hubiera aprobado hace un mes y medio que estaba presentado, la ENAMI no tendría este problema que tiene hoy día, porque habría tenido esta situación de 23 millones de dólares que dice el vicepresidente, que no habría tenido que disponer de esos recursos. Lamentablemente, yo espero que podamos revertir esa situación en la sala del Senado y tramitar a la brevedad ese proyecto, porque esto no solo beneficia a la ENAMI, esto beneficia a varias empresas de la mediana minería que tienen la realidad que todos conocen hoy día. Si el coronavirus y la pandemia no solo ha afectado a empresas del comercio, del retail, sino también a estas empresas. Presidente. Ministro, senadora, sí. Adelante, senadora. Presidente, quisiera solicitarle, ya que está acá el vicepresidente de ENAMI, que nos pueda enviar las adjudicaciones que entiendo que se han hecho públicas en el día de hoy del programa de asistencia a la minería artesanal, del programa PAMA. Durante el periodo de convocatoria se hizo también de manera bien rimbombante, se incorporaron montos que iban a estar asociados a estos programas PAMA, de acuerdo a la información que nosotros hemos logrado obtener a esta hora por parte de asociaciones de pequeños mineros y también así como pequeños mineros individualmente. Los montos se alejan muchísimo hacia la baja respecto de lo que se había anunciado anteriormente, entonces por eso solicitar formalmente que se pueda enviar la información respecto de la adjudicación de los programas PAMA. Respecto al punto del proyecto, presidente, en cuestión, recordar que ya al ministro de Minería se le aprobó un proyecto, una ley, en donde la demora en la implementación también ha traído retrasos importantes. Creo que sería necesario que diera cuenta primero al Congreso de cómo ha sido esta implementación. Se dijo precisamente que eliminar estas boletas de garantías por otros instrumentos iba a aliviar la situación financiera de las empresas. Cuando le preguntamos en la sesión en la que él asistió para presentar este proyecto, le preguntamos, dado el compromiso que esto tenía en traspasar esta mejor situación financiera en la rebaja a las tarifas a los pequeños mineros, se dijo que esto todavía no se ha implementado. Entonces no podemos seguir utilizando esta crisis financiera, que es necesario indagar mucho más por qué se ha generado este aumento de la deuda a costa de situaciones ambientales. Esa fue la principal preocupación por la cual nosotros no manifestamos nuestro apoyo a este proyecto y queremos invitar al Ejecutivo a que busque otras vías y otras alternativas de apoyo real a la capitalización de la Empresa Nacional de Minería, de apoyo al sector de la pequeña minería y a la mediana minería, que hasta la fecha han transcurrido ya más de 150 días y aún no llegan. Eso, presidente. Ya, senadora. Ok. Yo... Quisiera responder la consulta. Yo creo que aquí no sé si hay mala fe o desconocimiento del tema. El tema de los seguros ya se ha implementado, está funcionando. Ya hay 3 empresas de la mediana minería que tienen póliza de seguro. No quiero eludir este tema. La senadora se está refiriendo a otro proyecto de ley. Yo le estoy preguntando el proyecto de ley que usted votó en contra, senadora, hace un mes y días, y que establecía sí, por supuesto, una ayuda. del mismo tenor, ministro. ¿Por qué no me deja hablar? ¿Puedo? Pero si usted interrumpe también. ¿Cómo lo hacemos? Yo conocí otro senado donde se pedía la palabra y se hablaba y se respetaba al resto. Usted votó en contra de un proyecto de ley que tiene por objeto un tema distinto y que es un tema temporal por 18 meses para que las empresas de la mediana minería, incluida la ENAMI, puedan esos recursos que tienen hoy día
establecidos como garantía para el cierre de faena puedan retirar parte de esos recursos por solo garantizar el periodo al cual le queda el proyecto completo. Ese proyecto usted lo votó en contra, senadora. Perdone que usted pone el tema aquí, le contesto. Y eso, si ese proyecto hubiera estado en vigencia hoy día, la ENAMI no tendría este problema. Y varias empresas, le voy a decir varias empresas, entre ellas varias empresas de la primera región, de la tercera región, de su región y también de la sexta región, podrían haber resuelto sus problemas que tienen hoy día, porque la pandemia afecta a todos los sectores. La minería no es una excepción. Y esta es una ayuda que el gobierno del presidente Piñera elaboró, solicitada además por la SONAMI, pero que sin embargo hasta la fecha no ha sido aprobada. Yo espero, y he estado conversando con algunos senadores de regiones mineras y todos me han dicho que van a apoyarlo para que se vea en la sala a la brevedad y se pueda aprobar, porque esta es una ayuda más al sector y especialmente al ENAMI, que podría disponer de estos 23 millones de dólares extra que yo creo que son indispensables hoy día. Gracias, ministro. Si Última quiere, intervención para terminar la... Voy a responderle al ministro. Voy a responderle al ministro. Última intervención para terminar porque estamos en la hora, senadora. No, presidente, me alegro que el ministro reconozca que esta pandemia afecta al sector minero y afecta a todo el sector, al sector minero. Sería bueno que después de este reconocimiento también buscaran medidas para poder apoyar directamente al sector de la pequeña minería, de la mediana minería, no solo apostando a los planes de cierre, generando con esto una incertidumbre respecto de los temas ambientales. Creo que así como se han hecho para otros sectores, incluidas las grandes empresas, en donde el Estado ha salido rápidamente a garantizar y a generar instrumentos nuevos como el FOGAPE, que no estaba diseñado para las grandes empresas, hoy día también el sector minero pueda tener una ayuda concreta y, entre otras cosas, la capitalización de NAMI, que es fundamental. Eso, presidente. Tiene que votar a favor los proyectos que benefician a la minería, bueno, sí. senadora. No, bueno, pero pida la palabra, ministro, pida la palabra. En ese Senado en que usted estaba, seguramente también tenía que pedir la palabra a los ministros. Así es. Ya. Sin haber... Yo voy a pedir excusa porque tuve un problema en el computador y estuve harto rato afuera tratando de arreglarlo, no pude. Y vamos a pedir, vicepresidente, si nos puede mandar la información que pidió la senadora con respecto al tema. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la damos por terminada. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.